Ok, perfecto. Bueno, hola, buenas noches, siendo las 9 de la noche de un domingo, acá estamos con otro video sobre gasto público hoy. Hoy les agradezco que se hayan sumado a Tomás, a Matías y como invitados especiales, y a Bruno, que Bruno House, cambió tu nombre, Bruno. Ay, bueno, no sé qué sucedió. A Bruno, que es nuestro conductor estrella, que hoy ya está reincorporado y sintiéndose bien de su gripe, ¿no? Ha ido a la y por suerte, Bueno, así que. hoy tenemos, ¿no tenés un micrófono, Bruno? Te preguntan. ¿No me escuchan? Y te escuchamos un Se poquito te más escucha o Se mal, menos, escucha, más o Bru. menos. se podría escuchar mejor. Se Ah, podría ¿puedo escuchar conectar un mejor. micrófono? Mientras conectas el Dale, intentá micrófono, conectarlo. mientras conectas el Dale. micrófono, arreglas el audio, voy hablando con los chicos. Bueno, hoy Tomás y Matías son parte de TEG, que es Tendencia Económica Generacional. Félix también, sí, pero bueno, Félix es parte del canal y de estos streaming y videos. Tomás y Matías además son estudiantes de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la licenciatura en Economía, fueron alumnos míos, buenos alumnos. Eh, y quería, bueno, Excelente, que diría yo. excelentes, excelentes alumnos ahí haciendo Rozando, propaganda. rozando casi. Y bueno, me gustaría que me cuenten un poco, chicos, qué es esto de TER, este proyecto y por qué han decidido trabajar sobre el tema de gasto público que es un informe muy interesante que vamos a dejar ahí en el link de la descripción, el link al informe con el que van a estar presentando hoy los chicos. Bueno, Tendencia Económica Generacional es un grupo que creamos a partir de los estudiantes de la licenciatura en Economía en UNDAV, con el objetivo de plantear los problemas que nos tocaban de cerca, por así decirlo. Que nos tocaban como estudiantes, estudiantes de una universidad pública, gratuita, inclusiva del conurbano, que por lo general suelen ser un poquito diferentes a los temas que propone la discusión académica, que por lo general son las universidades más populares o más tradicionales conocidas, como puede ser la UBA, la Universidad de La Plata, que ya tienen otra, por así decirlo, otro posicionamiento y una tradición bastante más interesante que todas las nuevas universidades del conurbano. Uno de los rasgos característicos que tiene la Universidad Nacional de Avellaneda es la materia de trabajo social comunitario y el vínculo con la comunidad universitaria. Entonces, nosotros tenemos en cada año de carrera una materia para podernos vincular con el entorno de lo que es la comunidad académica, trabajando desde diferentes materias, desde diferentes carreras, con diferentes perspectivas, para resolverle los problemas a diferentes organizaciones o instituciones del bien común que tienen algún tipo de vínculo con la universidad. Y eso la verdad es que es un aspecto muy destacable, que podamos resolver este tipo de problemas aprovechar de que somos estudiantes de una universidad del conurbano, Ya no sos estudiante vos, ya no sos estudiante. que tenemos la posibilidad de ir a la facultad, paga por los impuestos, que es justo hoy en el programa de gasto público, que tenemos ese privilegio, que cualquier argentino que tributa nos ayuda a que podamos llegar a ser profesionales y poderle devolver algo a esa sociedad que tanto aporta para nuestro bienestar individual, me parece que es algo que es hiper interesante y en ese aspecto yo me considero un economista del pueblo y seguramente todos los compañeros que forman parte de TEG exactamente lo mismo. Somos ¿Por economistas del qué, pueblo que venimos a poner la discusión en bienestar del pueblo. Queremos de Tommy, que el... Sí. Tommy, Sí. por qué trabajaron y decidieron, por qué el gasto público fue este informe? ¿Cuál fue la motivación por la que han trabajado? Un poco ahí, como decía Fed, Tech nace primero más que nada para dar discusiones. Nos encontramos con que constantemente está sucediendo esto de que a la heterodoxia, la economía que se para desde otra rama, digamos, que no es el mainstream económico, que no es la línea tradicional
estas tendencias más, digamos, neo-keynesianas, tirando a neoliberales. Le cuesta muchas veces explicar de forma clara, sencilla, muchas discusiones que se dan. Tiene que dar muchas vueltas, se enrosca, lo cual no está mal, pero es un doble problema para cuando queremos muchas veces transmitir las ideas o la información al público general, ¿no? Al que no es del palo económico, que no estudia economía todos los días. Entonces, dentro de eso lo que vemos es cuáles son las discusiones que se hay hoy en día. Una es, por ejemplo, la inflación, dentro de lo cual se habla mucho del tema de déficit fiscal como uno de los grandes problemas que ocasiona la inflación, ¿sí? Desde el mainstream económico. Entonces, lo que dijimos es, bueno, lo que nos parece interesante es desmitificar un poco estas cuestiones, ver qué qué tanto incide un déficit económico en la economía, por qué se dice que incide en la economía argentina, si es negativo, si es positivo, inclusive, o si capaz no es la única variable a tener en cuenta al momento de pensar el desarrollo económico de un país. Entonces eso es un poco lo que nos motivó a ver, primero, en un informe, una comparación del déficit de Argentina en comparación a otros países del mundo, después del gasto también, y el desarrollo del gasto, cómo desagregándolo, cómo se distribuye ese gasto, ¿no? En distintas partes. Ahí spoileando un poquito el índice, digamos, del informe. Mati, contame, qué hay esto de que Argentina gastamos mucho, ¿no? Se habla mucho de que en Argentina se gasta mucho y que además en lo que más se gasta es en la política. ¿Qué pueden decir ustedes de esto? O sea, que se escucha tanto. En principio, en términos comparativos, podríamos ir mostrando la parte de gráfico, ¿no? A ver, ¿Comparto a yo? nivel mundial. Sí, sí, dale. Dale, voy compartiendo. Ahí va. Dígame si se ve. Sí, baja. Perfecto. Vamos con la primera. Acércate un Vamos a la poquitito. primera. Ahí va. No, esto sería déficit. Vamos directamente a gasto. Vamos a gasto. A ver, todos los países que estén en verde y bien oscuro son los que más gasto tienen. En un ranking mundial, Argentina se encuentra en el 59 sobre más de 180 países que están relevados. Somos un país que gasta mucho y depende, constantemente nos estamos comparando con países como, bueno, los europeos, España, Francia, tenemos Alemania, o que todos los chicos se quieren ir a Australia, a ¿Cómo se juntar está las flotillas de midiendo el Australia. gasto acá? Porque, ¿qué se mide en pesos, en dólares? ¿Me puedes explicar un No, como poco porcentaje esto? del PBI. ¿Qué Es sería decir, medir claro, en claro, o sea, porcentaje del PBI? vos Para... tomás toda la suma de los bienes y servicios que genera tu economía en un año y después, bueno, no contás con esos recursos, sino que te sirve como un patrón. Entonces, bueno, esto es todo lo que produce el país. Después, ¿cuáles son los principales ingresos que tiene el país? Y bueno, la masa tributaria, o sea, los impuestos. Entonces, a partir de ahí se hace de recursos. Después hay otros recursos con los que puede contar, pero lo principal que usa para redistribuir son los impuestos. Entonces, tomamos todos los recursos que tienen las economías y decimos, de todo esto que producen en un año, ¿cuánto se redistribuye para solucionar los problemas de su pueblo? ¿Cuánto se Argentina gasta? ¿Cuánto gasta el utiliza... Estado? Bien o mal, Claro, pero ¿cuánto gasta? ¿No? Eso sería medir claro, en acá no, porcentaje no del hay que ser PBI. subjetivos. Por eso, pero eso Exactamente. sería Eso medir como porcentaje del PBI, o sea, de todo lo que se produce en el país en un año, Argentina el 30% lo gasta el Estado, es gasto del Estado. exactamente. Exactamente. Toma eso y Entonces, el 37% del equivalente lo redistribuye en diferentes actividades, bienes, servicios que para sostener el mismo estado y para mejorar o intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Pero puedo Argentina ver se que encuentra Argentina está en verde clarito. claro, Acá, Por justamente. sí, ejemplo, sí, Brasil gasta más, un Brasil gasta porcentaje de su más. Es PBI. más, si miramos la tabla de ranking, Argentina se encuentra en el puesto 59. Es decir, está por debajo de todos esos países a los que constantemente se escucha que queremos llegar. En el puesto número 9 está Francia, gasta más de la mitad, casi el 60% de todo lo que produce la economía lo gasta el Estado. O sea, El en 50% Francia, aproximadamente lo gasta Alemania. en Alemania, por ejemplo, la mitad de lo que del PBI es gasto del público. Gasto público, La mitad de toda la producción del país de un año. exactamente.
Y es O más, sea, si medimos todo lo que produce Alemania de enero a vendríamos a hacer de enero a julio, es directamente todo el movimiento que Pero necesita el Estado. yo acá me estoy desayunando con cosas como que la República Popular China con la cual vamos a romper relaciones, ¿no? Gasta menos que Reino Unido. Claro. ujú, exacto, Por exacto. supuesto que acá hay que considerar una cosa, porque gasta menos en términos del De PBI. PBI. Claro, Términos de pero PBI. entonces ahí habría que comparar cuáles son los PBI, por supuesto. Obviamente Y el bueno, un PBI país más chino, grande, tan grande como China, seguramente tiene un gasto en volumen mayor que Claro, mucho más grande. un país como, no sé, mucho más pequeño como que Francia, ¿no? Eh, Claro, pero claro. bueno, en términos de PBI también es menor población, es menor producción, etcétera. Pero Exacto. pará. China tiene un gasto como porcentaje del PBI menor que Estados Unidos, Sí. pero en un país ujú, comunista. Y se están disputando la hegemonía en el comercio a ver quién va a tener el primer lugar en los próximos 10 años. Y Son Argentina está en comunistas un pero punto eficientes los intermedio entre chinos. Estados Unidos y China, digamos. O sea, no. ¿Cómo, exacto. cómo? Podemos decir, O podemos sea, y decir de que además los chinos como Argentina está como comunistas en un son punto eficientes. intermedio, ni tan alto como Estados Unidos, alto, digamos, todos los países ahí veo que son todos altos. Inclusive Chile gasta un 20%. Sí, 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 sí. 26,56. O sea, En también es el puesto bastante difícil. 128. O sea, me doy cuenta que también es bastante difícil, o sea, reducir el gasto público a cero. O sea, inclusive un país donde todo es privado como Chile, hay un 20% del gasto público. 20 no veo, es muy chiquito el número. 26% del gasto público 26, 26,56. del producto que gasto público, 26,50. claro, porque hay cosas que son básicas como infraestructura, que, o sea, no sé, carreteras, policías, todo lo que son, no sé, servicios de justicia, o sea, hay cosas que el Estado no puede desaparecer de un día para el otro, al Y menos es ningún más, Bueno, país, a además, decir. te sumo esto, que es que muchas veces escuchamos hablar de que hay que reducir el gasto y veamos cuáles son los países que tienen menor gasto en relación a su PBI. A O ver sea, cuáles son. claramente se están concentrando en una zona muy, digamos, con poco países PBI, africanos. sí, zonas africanas donde sabemos que hay una cuestión con necesidades básicas satisfechas muy alta, Pero además están son llenos de estados conflictos. fallidos, directamente no existe el Estado. O Exactamente, sea, cuando vos tenés un Estado, exactamente, ya ese tipo de mínimamente hay estado. una cierta infraestructura que tenés que mantener, aunque seas un país súper, eh, digamos, súper privatizado. Tenemos el ejemplo de Chile, que es un país donde todo está privatizado, y aún así, el 27%, o sea, más del 25% más de la economía le explica el gasto público, porque hay una Exacto. Y infraestructura que vuelvo mantener, un algo que... poquito, y vuelvo Bueno, un poquito anterior yo diapo ahí para veo a relacionarlo. Afganistán y Pakistán, Perdón. que son países con gasto público bajo. Yo la verdad es que si vos me decís, no sé si me quiero parecer tanto a Afganistán o Pakistán. Claro, exacto. Eso es un poquito lo que queremos poner en cuestión acá, ¿no? En la mesa. Y esto obviamente se ha reflejado el tema del gasto en cuestiones de déficit, que es lo que se habla mucho también, que lo vemos en esta diapositiva. ¿Qué es el déficit, Tommy? El déficit, vamos a explicarlo. El déficit es todo lo que ingresa menos todo lo que gasta. O sea, eso es el resultado fiscal. ¿Sí? Si eso es positivo, si ingresa más de lo que gasta, estamos hablando de que tiene un superávit fiscal. Si Primario, gasta más de lo que ingresa, primario, igual, sí. Sin primario. considerar impuestos de Exactamente. deuda, etcétera, sí. Si Después tenemos el gasta más déficit, de lo que ingresa, el déficit total, que incluye también los pagos de interés. financiero. Claro. Exacto. El Que eso en primario lo Argentina dibujaba aumenta en todas Macri, clases. de hecho, recuerdo. Le gustaba Esto es resaltar siempre déficit, a Macri el primario, el primario. acá estamos hablando de déficit primario, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Acá lo que, No lo que consideramos ponía, ningún interés porque lo que estamos considerando es como si la economía se puede sostener a sí misma sin recurrir a endeudamiento, etcétera. Estamos sacando todo lo que fue el endeudamiento pasado. Estamos viendo cómo funciona con lo que tenemos. La clásica de tenemos que vivir con lo que tenemos. Bueno, vamos a ver qué países lo pueden hacer, qué países no y cómo va la Argentina. Y bueno, lo que vemos es Argentina. un poco también la radiografía de esto.
y digamos, el déficit, que es como generalmente llamado como la gran enfermedad que tienen en Argentina hoy en día, que ocasiona la inflación y un montón de consecuencias más. Y vemos Bueno, que cuántos países tienen déficit y cuáles pero si son. es la gran, Bueno, por Si es la gran, si es la gran, según esos números que estoy viendo ahí, si es la gran enfermedad que tiene Argentina, esto es una pandemia porque le pasa a todo el mundo. exactamente, eso es lo que ponemos en discusión acá. Más de un 80 países de los países que fueron analizados tienen déficit. Y si nos fijamos en qué puesto está en Argentina, está en el 87. Hay 86 países de los analizados que tienen más déficit que Argentina. Entre los Miremos lo que que pasa con entran, China y Estados Unidos. exacto, entre los que se encuentran potencias mundiales, así con muy Y fuerte desarrollo económico entonces, y ¿y esos 86 países no tienen el mismo problema de inflación que tiene la Argentina? ahí está la cuestión, ¿no? ¿Es el déficit el principal origen de la inflación? Lo que planteamos es que es una combinación de cuestiones donde entra en juego más también el tema del financiamiento que puede llegar a tener para ese déficit y a qué tasas accede a ese financiamiento. Pero ¿cómo si los economistas serios me dijeron de que la inflación era siempre y en toda ocasión un fenómeno monetario? Y bueno, parece que no están así. Y si quieren avanzamos un poquito también para mostrarles eh, cómo avanzamos a desagregar el informe, ya que problematizamos un poco el déficit y el gasto, que se menciona generalmente como el gran problema del déficit. Lo que hicimos es, bueno, veamos cómo se gasta en Argentina para ver si el problema está ahí, ¿no? Que tenemos acá un poco desagregado por finalidad y función el gasto. O sea, lo que te dice es cómo, de todos los ingresos que se tienen, después cómo se gasta según los objetivos generales y los medios, los objetivos que se quieren alcanzar y los medios para alcanzar esos objetivos. Hay una Pará. Ahí estamos clasificación, comparando 2017 con 2022, ¿sí? exacto, estamos comparando la finalidad, que son servicios sociales, servicios económicos, deuda pública, ¿Me servicios de puedes defensa y seguridad y explicar administración qué es cada una pública. de esas cosas? Porque yo lo que tengo entendido, va, no sé, me han comido la cabeza tanto los últimos días, es que el principal problema del gasto es que se gasta mucho en la política y que el gasto político no ha dejado de aumentar. Del gasto político debe ser el celeste, ¿no? El del 65%, Debe calculo. ser eso, ¿no? Se El le dice gasto. servicios sociales. La Pocas casta, palabras. parece El muy servicio cara, pero social a la La casta, ¿es casta eso? tiene que ser celeste, ¿no? hay A Mati, ver, si querés antes explicarlo. lo condiciono un poquito a Tommy. Si esto se soluciona reduciendo el gasto, condicionando el gasto o agarrándolo con una motosierra, el gasto tenemos que reducir es el más importante, el más relevante. Por lo tanto, tiene que permitir ese recorte. Entonces, Tommy, ¿cómo va? 15 puntos, Obvio. digamos, no lo puedo sacar de dónde. La deuda pública, así que dijimos que la pagamos, así que esa no la tocamos, ¿no? Sí, no Eh, se puede, hay que honrar las deudas. Así y, que, Tommy, y avanza. entonces, servicios económicos, ¿qué serían? Ingreso económico es todo lo que hace a la actividad económica y la promoción de la actividad económica. Por Infraestructura, ejemplo, producción, régimen la de plata en fomento. subsidios que se lleva a Mercado Libre por la ley de software. Y bueno, Podría ser una forma podría de... ser una, ¿Los exactamente. subsidios dónde están? Los subsidios a la electricidad. Eso lo Están ahí, tenés ¿no? dentro de servicios, o Servicios sea, puede estar repartido, Económicos. sí, en económicos, pero también puede estar repartido en sociales, depende de cómo esto se presente, digamos, en la parte final. Vos en servicios Claro, los sociales tenés, subsidios por a lo ejemplo, que se conoce como subsidios a las empresas, que se financia Camesa, que es las que empresas, ok, no, a va las directo en empresas, pero económico. digamos a las eléctricas, Exacto. ¿no? Que para que nosotros no paguemos el total de la Ok, factura, se ok. subsidian a las Sí, empresas, que después podemos hablar largo y tendido de ese tema. Pero sabemos que sí, sí, sí. cuando hablan de, bueno, aumentar tarifas, que le vamos a sacar subsidio a las empresas y que te van a pasar el precio completo. Está ahí en Entra dentro de servicios económico. económicos, ¿no? Claro, Exactamente. claro. Sí. Bueno, pero entonces, Combustibles si Servicios sacamos, sociales, entonces, perdón, ¿y sí. dónde está el gasto político? ¿Me puedes explicar dónde está el gasto político? Bien, para aclarar, igual el 62, 65 que ven ahí, servicios sociales, ahí entra jubilaciones, pensiones, a los veteranos de Malvinas, entran un montón de cuestiones más, ¿no? Y la administración Educación, el gubernamental financiamiento de la salud, entra, ¿dónde está?
servicios sociales. Servicios sociales. Exactamente. Después tenemos servicio de defensa y seguridad, no hace falta explicar mucho. Y administración gubernamental es el gasto de la administración, justamente, es el gasto político. Pero Y del es que tanto todo se habla. eso Y el es gasto casi político, porque por ejemplo, no sé, yo en algún momento trabajé como una empleada administrativa en el Ministerio de Economía y no era una empleada Bueno, ahora vamos política. a ver el desagregado. Tenemos otra diapositiva donde vamos a ver un poquito O el sea, hay gente desagregado. mínimamente ¿Qué que si vos querés implica tener el gasto la político? mesa de entrada de los ministerios abiertos, eso no es gasto político, no podés cerrar. Y Milei dice que se va a quedar con 7 ministerios, así que algo de administración va a tener. Exactamente. Bueno, podés y terminar con eso la es administración lo que se gubernamental. sigue, lo que se puede recortar. Bueno, Pero pero es una Milei forma dijo de que quería verlo. recortar un 15. A ver, es una forma de verlo. Eso no es gasto público, fue una declaración medio fuerte de Eva. Porque yo digo, el tener la persona en la entrada hoy en día, tal vez puedo tener a uno, al estilo cierta famosa empresa de seguridad que los tiene a todos conectados con pantallas, entonces tengo una recepcionista en Chaco que está con una camarita y la vemos en la pantalla en todos los ministerios Bueno, del pero voy país, a en tener toda que la poner los secretaría y tótems, o va sea, mirando. algo voy a tener que gastar. Tótem virtual. Voy a poner los tótems o voy a contratar a Ah, la no, empresa eso que se lo pone puede los alquilar a una tótems. empresa privada. Bueno, pero voy a contratar a la empresa privada que pone los tótems y lo voy a tener que gastar. O sea, de alguna manera eso no lo puedo reducir al 100%. Algo voy a tener que No, no, al gastar. 100% no. Y lo que Claro. Digo, estamos ponele diciendo 5 acá, lo puntos, que lo estamos podré llevar mostrando a con 2,5, pero no entiendo cómo va a salir exacto, el, pero el 15 puntos que queremos bajar, o que después dijeron 4 puntos. Digo, bueno, a ver, no tengo ahí resto como para bajar tanto. A acá ver, lo que anda la queremos siguiente, decir Tommy. acá lo que queremos decir son dos cosas, y paso si quieren la llave. Lo primero es, el gasto en política, digamos, en 2017 significó, actualmente, ¿no? Digamos, significa un 9%, no, perdón, esa es la deuda pública. Administración gubernamental, un 5. 5%. O sea, ya, digamos, es dentro de lo que menos gasta, menos relevancia tiene en el gasto Y público. dentro de ese Y 5% es segundo, un lo que estamos porcentaje, no es el mostrando total. es un porcentaje sobre el total del gasto. Y segundo, lo que estamos diciendo es, se redujo inclusive la importancia que tiene sobre el total del gasto en relación a 2017, ¿sí? Que era una época donde se hablaba del Ministerio de Modernización, donde se hablaba de Donde está habían echado lleno un de, montón de estamos llenos de empleados ñoquis, públicos para que haya menos exactamente, gasto, ¿no? exacto. Sin Entonces, embargo, podemos decir significaba de que el una gobierno mayor. peronista de Alberto Fernández, el que dicen de que es el gobierno más gastador y todo eso, redujo el gasto en política. En relación al total del gasto, sí, pesa menos. Redujo la participación de esos gastos en el total de la torta. Exacto. A mí lo que me preocupa es de dónde va a salir el 15%, chicos, perdón. Bueno, hay dos Porque, lugares. porque no lo veo, porque digo, o sea, a mí me dicen que el problema de Argentina es el gasto público y me dicen que el problema del gasto público no son las jubilaciones, las pensiones, que eso está bien, inclusive la gente que no tiene para comer hay que darle la UH, hay que ayudar a la gente, que no le vamos a tocar a nadie nada, que el problema que lo pague la casta, ¿sí? Pero digo, bueno, dentro de la casta, ¿dónde está? Si yo veo esa torta, la casta está dentro de ese 5%, pero dentro de ese 5% ni siquiera debe ser todo el 5%, porque como decíamos, hay gente que es trabajadora administrativa que, no sé, limpia el ministerio, el mozo que sirve el café en la casa de gobierno, eso es administrativo, trabajo Exacto. Digamos que completamente. vos haces recontra eficiente Pero decir que el sos Estado. recontraeficiente, Igualmente, vas capaz a lo voy. trabajar con 0 gasto, porque van a hacer todos a honores los ministerios. Y van a poner la plata de su bolsillo para pagar, no sé, la luz y el gas, van a hacer una vaquita para pagar la luz y el gas de la Casa Rosada. Puedo bajarle un Bueno, yo cinco les por comento ciento algo. y me quedan 10 puntos. Quiero saber de dónde van a salir Exacto. esos 10 puntos. Yo les comento algo. En el sistema educativo mexicano, que tiene un gasto, digamos, más eficiente, por así decirlo, desde este punto de vista, las supervisiones de las escuelas, es decir, están las escuelas, la supervisión donde están los inspectores y después los organismos ya, que son los que acá serían los municipales, provinciales, etcétera. La luz de las supervisiones, o sea, las que están entre la escuela y los gubernamentales, de más arriba, se pagan por cooperación de los directivos de las escuelas que tienen a cargo.
Cuando necesitan hojas también, cuando necesitan algún insumo también, o sea, esto lo podemos hacer en algún programa, decir mismo por gente de México, por docentes de México. O sea, toda esa cooperación, después si una escuela necesita algo, lo cooperan los padres. Se paga el internet, la luz, las hojas, comida para los chicos, todo lo que se necesite, hay que cooperar. Pasa algo con la plomería, hay que cooperar, o sea, no se baja nada. Ahí el gasto no está, pero hay que ponerse. Pero eso implica, tenemos que entender que bajar el gasto, esos 15 puntos que decía Eva, implica cuestiones como esta, ¿no? Y mucho más. Lo podemos hacer borrando O de un sea, plumazo lo que serían todos los subsidios. Ahora, si con no lo todo, pone el Estado, lo levantando ponen las todas. familias, entonces. Exacto. Exacto. De algún lugar la plata termina saliendo. O Hay que sea que entender. sí o sí vamos a tener que bajar servicios económicos o servicios sociales, o una combinación. Y Porque deuda ya no puedes dijimos, bajar. deuda pública no vamos a bajar, y servicio de defensa y seguridad seguramente hay que No es subir, ¿no? bajo. Porque lo que se está Claro, ya diciendo de es por que va sí a es haber bajo. más policía, más seguridad. Entonces, si ese tiene que sumarse a alguno de los otros, tengo que comer, le va a tener que comer a alguno de los otros, ¿cómo vamos a hacer? O sea, a mí me preocupa que vamos a tener que bajar servicio económico y servicios sociales. O sea, le están mintiendo a la gente. Bueno, y ahora vamos, si les parece, un poquito al desagregado también, ¿no? Dale. Estamos hablando de la finalidad. Acá vemos cuánto pesó cada una de esas finalidades. Servicios sociales 65, servicios económicos 16, en el último, ¿no? En 2022 respectivamente, así con cada uno. Y vemos la función. O sea, las funciones corresponden, hay 5 o 6 funciones más o menos en promedio para cada Cerramos el finalidad. CONICET. O sea, ¿Cuánto gasta el afuera, Ciencia y ¿no? CONICET? técnica. Afuera. Pero Ciencia y afuera, técnica, ¿pero cuánto nos ahorramos? 1,3% del presupuesto actual. 1,30 peso de cada 100 pesos que gasta el Estado. Yo quiero sumar 15, afuera Exacto. CONICET. ¿Qué más me sacan? El Estado Hagamos gasta una 100 pesos, propuesta. es peso con 30 centavos, tal cual como le dice Félix. ¿Querés sacar todo el gasto en política? Desagreguemos gasto en política, a ver qué es lo que más gasta. Judicial, uy, es lo que más gasta. Encima no paga No, impuestos, pero al ¿no? judicial no le podemos sacar porque dijeron que le iban a hacer más independiente y que le iban a dar más plata. Así que Bueno, no, eso no, ¿de por dónde ahora sacamos? solo. De la El Lo van a 1,90 privatizar el 1,90 de Solo el incluso. justicia CONICET por queda. ahora. Aparte, siendo Relaciones sinceros, es más interiores. difícil de recortar. Pero además ya prometieron que eso no, que le Sí. iban a dar más plata a justicia. Relaciones interiores. Bueno, Los gobernadores no necesitan plata. O sí. ahí tenemos los ATN, esas cosas que no les encantan, que las detestan. No. O sea, Cuando por hay una ejemplo, inundación en Corrientes, jodete, Corrientes. Además sacamos la yo que soy una coparticipación, persona ahí de te la jode. costa, las obras de erosión costera, que por lo general suelen ser temas nacionales y que los municipios no pueden afrontar por el alto costo que tienen. Si el mar se me va comiendo una calle, ¿me tengo que joder? Jodete, arreglate, mudate. Que Hubieras cobren. nacido en Capital. ¿Y qué más tenemos acá también? Para mencionar, que se habla mucho del Congreso y lo que gasta el Congreso, al margen de que gaste bien o mal, es un 0,4%. Son 40 40 centavos de centavos. 100 Dirección pesos que Superior gasta el Estado. Ejecutiva. Esos serían los sueldos de los funcionarios, ¿no? Dirección Superior Ejecutiva, sí. Sí. 0,4%, pero estamos re lejos del 15% que nos va a salvar. Otros 40 centavos más. ¿Qué vamos? ¿2 pesos ahí de 100 que gasta el Estado? 40 centavos de ejecutivos, de presidente, ministros. Vamos también. 40 centavos de la parte legislativa. No olvidemos que hay otros que tienen que subir, seguridad interior, según lo que vienen diciendo, ¿no? Vamos después del CONICET, dijimos de ciencia y técnica, 1,30 peso. Vamos yendo recién 2,10 pesos de Igual ahí veo recorte. cosas, por ejemplo, que podemos cortarle, como por ejemplo ecología y medio ambiente. Total, el calentamiento global no existe. Así que ahí tenés 40 Ah, centavos 40 más. centavos más. Exacto. Eso es el ¿Y el discurso Ministerio de la comunista. Mujer dónde está? Ah, ¿Dónde está? Pasa que esa es otra clasificación. Para ver ah, específicamente dónde está eso, claramente tendremos que verlo por jurisdicción, el gasto. Sí, Hay exacto. distintas maneras de ver el gasto, por por finalidad jurisdicción por gubernamental. jurisdicción gubernamental, por ubicación geográfica, que la ubicación geográfica es el que vemos en la siguiente página, digamos. Pero bueno, para ver específicamente dónde está el Ministerio de la Mujer, tendremos que agregar Y los subsidios, ese energía, paso. combustible y minería son el 10%.
Lo tenemos acá, exactamente, en servicios económicos, como lo hablamos recién. Más un 5% de transporte. De transporte. O Claro. sea que ahí sí tenemos un 15. Si yo saco eso, ahí tengo casi un 15. Más la política. O sea que sí, 14,6. saquemos todos los subsidios. Pagá la luz completa y pagá lo que vale lo que vale el colectivo completo. El Sí, y subte. pagás Y eso, el gas completo, por ejemplo, que el gas es el generador del 50%, es el generador del 50% de la energía del país, ¿correcto, Mati? Por medio Bueno, de Sí, de las 54%. centrales térmicas. o sea, sería algo similar a lo que trató de hacer Aranguren, que después no lo pudo hacer, porque o la peor. Claro, tarifa de luz no hacerlo. aumentarían tipo 200%, no, 200 veces, no sé. Se iba la gente, lo que pasa es que ahora nos parecerán números ridículos, pero la gente pagaba, no sé, en ese momento 100 pesos y pasaba a pagar 2.500. Era el 2016, ¿no? Y te iba a Y decir, otra en cuestión, promedio, en la gestión de Macri, los servicios aumentaron entre un 1000 y un 1100%, entre 10 y 11 veces, y hay una en cuestión más que promedio. quiero destacar acá también, ¿no? Porque se habla mucho esto del gobierno, digamos, gobiernos peronistas, aumentan mucho el gasto social y demás, y sacan otras cuestiones en detrimento de la parte económica, del desarrollo económico del país. Veamos cómo evolucionó el peso que tiene el gasto en seguridad social en 2017 con respecto a 2022. Primero, en 2022 ocupa ¿Qué menos del seguridad presupuesto. social, Tommy? Seguridad social incluye lo que son, pueden ser lo que decimos planes sociales, programas similares, y ¿No también es ahí ANSES tenés ahí? ¿No incluido está ANSES también, ahí? también tenés ANSES incluido dentro de esto, o sea, tenés jubilaciones, tenés un montón. Pensiones, Por qué aguache. los impuestos pagan las jubilaciones? Si uno paga los aportes y después de que se pagan los aportes, de ahí tendría que salir la plata para pagar las jubilaciones. Tenemos un sistema solidario. No terminé de Porque, comprender la pregunta. Porque por- no tenemos la cantidad de activos que nos ayuden a cubrir los pasivos. Porque si es decir, uno... tenemos mu- sí. mucha gente trabajando en negro. Claro, tenemos mucha gente, ojo con ese término, mucha gente trabajando en lo informal. Informal, Claro, si informal. vos tributás el 11% de tu salario y de ahí vos estás pagando obras para las jubilaciones, entonces vos necesitas 9 personas, 9 y un poquitito más para cubrir cada pasivo. Pero tenés unos 8 millones de jubilados contra unos 6 millones, 7 millones y algo de personas que están en la economía formal. Después le agregás lo que es el monotributo social, monotributo común, autónomo, ponele que lleguemos a unos 11 millones, entonces no te da para cubrir todo lo que necesita el pasivo. Necesitarías tener unos 56 millones de activos. Bueno, entonces Y la a su culpa es de los vez jubilados. De 63 millones, perdón. Y es una forma de verlo. Entonces hay que ajustar a los jubilados. Ya no se le puede ajustar más a los jubilados. Ya más de lo que está, se le viene ya ¿Cómo está. hizo ajustando. Ya están Patricia ajustados. en el 2000? Ya no le pueden meter más Tremendo. agujeros al cinturón, Bueno, digamos. pero es la vida, chicos. Ustedes quisieron votar a este tipo que quiere bajar el 15%, así que ahora háganse cargo. Cuando le bajen, cuando bajen, Es un cuando le bajen, amateur, Patricia ya lo hizo. Pasa cierto. nada. Ahí Esto, acá no terminamos aún el informe, estamos viendo algunas cuestiones, números finos, metodológicos y demás. Esto, digamos, les recomiendo que ignoren esta parte de arriba porque seguramente después la vean distinto, pero sí lo que interesa es un poquito de gráfico de abajo, ¿no? Porque lo que pasamos a hacer acá es analizar el gasto ya, lo mismo es el gasto, pero desde otra perspectiva, por ubicación geográfica, ¿sí? Donde tenés las provincias y jurisdicciones como nacional, binacional, etcétera. Y acá un poquito lo que problematizamos es entender qué es lo que aporta y lo que recibe cada provincia, ¿sí? Luego lo que estamos haciendo ahora es sumarle también la coparticipación, pero digamos el resultado termina siendo bastante similar y terminamos viendo que lo que ocurre es que hay provincias que aportan mucho más de lo que reciben y uno pensaría que la lógica es, bueno, la provincia que aporta más de la que recibe debería ser la que está en mejores condiciones, ¿no? O sea, estructurales, en cuanto a la calidad de vida de sus ciudadanos y otras cuestiones. Pero no, Buenos Aires sabemos que tiene un montón de falencias estructurales. Es una provincia
una extensión muy importante que tiene cerca del 40% de la población del país, ¿no? Si no estoy diciendo cualquier cosa. Sí, sí. Y sin embargo, vemos que es la provincia que más aporta en comparación a la que recibe, Acá lo ¿no? que estamos Y viendo sin es cuánto embargo, aporta. a mí hay dos cosas que me llaman la atención de este gráfico. Primero que Cava, que es la que uno dice, bueno, yo esperaría que una cuestión de justicia haga que mínimamente Cava aporte muchísimo más de lo que recibe, aunque sea que estén igual. Pero parece que por algún Bueno, pero extraño motivo. ahí se está dando algo interesante. Ahí se da algo interesante que estuvimos discutiendo con Tommy, porque acá Cava no tiene la culpa. Es más, lo estuvimos hablando mucho y llegamos a que mostrar esta cosa tal vez ayude a terminar con esa batalla de ¿es Cava el principal problema? No, porque son argentinos, son argentinas, y al fin y al cabo es un lugar que tiene 2 millones y algo de habitantes. O sea, no estamos hablando de que concentran 20, 25 millones de habitantes, no tienen ese poder de fuego. El principal problema acá pasa porque nosotros lo que estamos viendo acá es gasto público que destina Nación de los fondos nacionales por jurisdicciones. No estamos viendo masa coparticipable. Y de los aportes no estamos viendo los aportes a la masa coparticipable, sino los aportes al total país que hace cada uno. Entonces, aporta el 18 Cava, recibe 27. Parece una locura, como diciendo que los gobiernos macristas y peronistas, porque esto no se modifica con el tiempo. Todos están aportando a Cava así indiscriminadamente, no importa el color político. Buenos Aires aporta el 37 y recibe el 22. Córdoba, acá Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Neuquén, todos terminan perdiendo, excepto Yo Cava. no quiero jugar a ser el abogado del diablo, pero no quiere decir de que el Estado, al tener la principal cantidad de funciones o todas las funciones en la ciudad capital, en la ciudad autónoma, no está aportando un montón si el desarrollo de la economía de la ciudad autónoma en detrimento de todas las provincias del interior que no tienen todas las mismas, que no reciben la misma cantidad, el mismo flujo de guita o la misma cantidad de guita por año. Exacto, exacto, porque uno podría decir de repente, bueno, vos me estás diciendo entonces que por tener muchos empleados lo están beneficiando, pero la plata le está llegando a la gente, es claro, eso está bien. La plata está llegando para sostener los edificios, está perfecto. Entonces, ¿por qué estaría beneficiando a Cava? Y bueno, porque para cuando contratás a la gente que va a hacer el mantenimiento es de Cava y cercanías, Cuando donde van a contratas a la comprar gente las que trabaja en los comidas. ministerios, son todas gente de cabo del conurbano. No, muy bueno, puede ser Cava con, sí, sí, bueno, Cava con Urbano o medianamente cerca, sí, tiene que estar por ahí, alguno tal vez que esté haciendo, que en realidad viva y viaje los fines de semana o cada tanto, No, pero que haga entonces alguna aquí, tarea en campo, pero no te claro, claro, contrata. Y pero sería entonces, muy loco pensar, por ejemplo, que la Secretaría de Minería se encuentra en una provincia minera y no en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no saca ni siquiera, saca nomás una baldosa, pero o la no sede saca social de ni un YPF, gramo de piedra. la sede social de YPF, ¿por qué no está en una provincia petrolera? ¿Por qué no está en Chubut, Santa Cruz, Y Neuquén? después otra cosa, ¿no? O sea, se habla como que se gasta un montón, por ejemplo, en las provincias estas del interior, ahí tenemos Tucumán, Salta, por ejemplo. Y la verdad yo veo que ahí está bastante pareja la cuestión, no es que... Entre lo que aporta y lo que recibe, más, Sí, reciben menos. Se los reciben beneficia por menos, pero coparticipación. más o menos 2,2 y 1,9. Ahí es bastante pareja la cuestión. No es que hay un gasto exagerado en esas provincias del interior. No sé, me imagino como que te hablan de que les dan ATN a morir, ¿no? Que todas esas No, no, provincias. no, es prácticamente. Porque siempre se está viendo, esto hay un poco de intención, siempre se está viendo el tema de la coparticipación. Habría que ver, a ver, ¿cuánto es la coparticipación de Cava? 2.1. Decís, no le podés recortar más. Bueno, pero no es lo único que está recibiendo. Exactamente. Está recibiendo toda una masa de empleados públicos, de ministerios, toda sede del Y no Estado nos parece que olvidemos, y no nos olvidemos de los recursos propios que tiene Cava por ser claro, justamente la ciudad que es sede de la gran mayoría de las empresas y de la gran mayoría de servicios financieros, ¿no? De empresas y de instituciones financieras, y Cava recibe, digamos, cobra lo que es ingresos brutos a todas esas empresas por transacciones que muchas veces no se dan en su territorio, pero se registran en su territorio
¿sí? Porque para que la gente entienda lo que son ingresos brutos, se cobra un porcentaje de la facturación, ¿sí? Pero cuando muchas veces, por ejemplo, si se hace una operación financiera, se hace en la ciudad de Buenos Aires. Una empresa grande es una operación financiera y la hace en la Porque ciudad tienen de sus Buenos casas Aires. matrices ahí. Pero eso después tiene que ver con que financia alguna actividad dentro del interior. Pero como se registró en la ciudad de Buenos Aires, o una compraventa se registró en la ciudad de Buenos Aires, entonces Cava obtiene ingresos brutos por esa operación que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, por ser sede de las casas matrices de casi todas las empresas que tienen, digamos, que están en todo el país, en todo el territorio. Claro, pero Entonces tiene esa es una muchísimos recursos situación. propios, Cava, ¿sí? Que son Pero es una muchísimo situación que más se que lo... retroalimenta igual, y en donde también el Estado el Estado Nacional termina siendo parte, porque no es la culpa del chancho, es el que le da de comer, ¿no? Nosotros también, o sea, el Estado Nacional lo que hace de alguna manera es permitir, avalar y promover que se siga haciendo eso. Si yo tengo una empresa energética, estoy en Cava, tengo Ministerio ahí de Economía, cerca, Exacto. soy una empresa energética poderosa. Tengo el Enargas a un par de cuadras, porque está ahí cerca del microcentro, a unas cuadras de lo que sería Tucumán, a unas cuadras del Obelisco. Esto es una red de contactos, digamos, Todo, que está todo. Tengo totalmente Casa concentrada Rosada, porque Ministerio de Economía. se lleva hacia eso. Es decir, vos me concentrás todo en un lugar. Es obvio que una empresa, lo que hace la empresa es siempre buscar, en primero, términos de eficiencia, y después no hay que olvidarse que una empresa quiere tener, si tiene todo junto, bueno, salgo de una reunión en un lugar, me voy al otro, estoy cómodo. Es una ciudad que tiene bastantes lujos, creo que se entiende. Entonces, Sí, lo que se entiende desde el punto de vista del privado es absolutamente entendible. Lo que no se claro, entiende es desde el punto de vista de un Estado federal que debería buscar un desarrollo mucho más armónico, ¿no? muy buena palabra. Muy buena Y, palabra. Eso que se y escucha mucho. equitativo Federal. para con el resto de las Federal. provincias. Algún día como sociedad nos vamos a tener, algún día, espero que sea pronto, vamos a tener que poner en discusión la palabra federalismo. Cuando decimos un país más federal, ¿el país ahora es federal? Yo digo, No. la concentración de prácticamente todo lo que es la administración gubernamental está en Cava. La mayor parte de los recursos se destinan a Cava por ese motivo. Habría que ver qué tan federal es. ¿Cómo puede ser que de repente tengamos la sede social de YPF en Cava, tenemos un desarrollo en Neuquén? Neuquén aporta el 2,3 de la recaudación total del país, recibe el 0,8 en gasto, después con participación, algo así, pero su gente alrededor de Vaca Muerta vive a garrafa cara. Garrafa cara. Hay un federalismo de papel hoy en día. Hay un federalismo en los papeles, sin embargo, en la realidad, lo que estamos diciendo acá un poco es, no se está cumpliendo tanto y se puede mejorar. O sea, con un poco de creatividad, con un poco de ideas que estén buenas, no buscar en Cava el demonio, porque no lo vemos así, sino en ver qué podemos hacer desde el lado del Estado para buscar alternativas para que el federalismo sea un poco más palpable, ¿no? Sea más real. Y sin Y reforma constitucional, sin darle vueltas exactamente. complejas. Bueno, no olvidemos que muchas de estas provincias, Córdoba, Santa Fe, Neuquén actualmente, Buenos Aires, generan una gran parte del PIB argentino. Eh, y también dan muchos ingresos por comercio exterior. Entonces, ¿qué queremos desarrollar acá? O sea, imaginemos toda esa masa salarial y de otro tipo de ingresos que van acá por el gasto que vemos acá, que es la barrita verde, repartida de una manera distinta entre provincias que tienen Pero mucho además no potencial para solamente generar en las provincias, divisas en porque es Argentina. hacer políticas productivas. El Ministerio de Exacto. Desarrollo Productivo podría tener en las tres ciudades más importantes, Cava, Rosario y Córdoba, profesionales que trabajen en red, que conozcan la realidad de su territorio y no que hagan políticas y piensen políticas desde las oficinas del microcentro. Exacto. Es un Exactamente. poco eso. Exactamente. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social debería estar en Cava o debería estar donde las necesidades imperan. Luis Guillón, Montegrande, José Cepaz, Lanús. Lanús no tanto, yo soy de Lanús, bueno, ahora estoy en Avellaneda, pero digo, no estoy diciendo no hay necesidad en Lanús, pero bueno, nos vamos moviendo,
Oculta, Zabaleta, etcétera. Son lugares que, ¿por qué no se puede tener un Ministerio de Desarrollo Social? Si decimos que hay que abrazar al pueblo que no lo necesita y contenerlo, no solo abrazarlo, sino contenerlo, ayudarlo a desarrollarse, etcétera. Porque está en la ciudad más opulente del país, una de las ciudades más opulentes. Entonces ahí, Tommy, creo que ya Vamos. podríamos ir a lo que se Igual propone. ahí tenés un problema que es justamente el tema constitucional, ¿no? Vos no podés mover las autoridades federales fuera de la capital federal si no modificás eso. Es un tema. Si querés evitar el tema de reformas, las autoridades tienen que estar acá. Ese es. Igual obedece otra lógica, ¿no? Porque Las eso que estamos autoridades. diciendo también en realidad te está escondiendo otra pregunta, que es, ¿estuvo bien la reforma del 94? ¿La capital federal es de los porteños o de los argentinos? O sea, ¿esta ciudad es lo que es porque la nación puso todo o porque los habitantes de acá la construyeron de la nada? Bueno, Bueno, pero es las una autoridades discusión, tienen que chicos, estar. que tiene muchos años, pero vamos a tener que seguir hablando durante estos meses de estos Sí, temas. sí. A Obviamente. mí Y aparte que una cosa que me gustaría saber y retomar, volviendo al tema de impuestos, es ¿cómo sería una Argentina si no tuviera gasto público? Si pudiéramos resumir el gasto público al mínimo, mínimo, mínimo. O sea, ¿cómo sería mi vida? No una Argentina, no quiero que me hablen de ¿cómo sería mi vida si no hubiera gasto público? La vida de volvió a la ustedes, mi tablita, Tommy. vida. ¿Cómo? Volvió a la ¿Cómo se, tablita. ¿A la tablita? Arriba. Ahí, abajo. Abajo. Perdón, esta. Esa. Vamos. Claro. Bueno, volamos los subsidios. Te tenés que poder hacer cargo de tu transporte. El subsidio de transporte se va, por lo tanto ahí es tren, colectivo, micro, la distancia, todo tiene que pagarse al 100%. cuánto Transporte tendría que pagar fuera. hoy un boleto de ¿Y colectivo? cuál es el problema? ¿Cuál es el No problema? sé ¿Por qué no cuánto se es tendría fácil que pagar. calcular? En No, Córdoba no no. hay subsidios prácticamente al transporte y el transporte sale 500 pesos Bueno, aproximadamente. pero ahí hay un problema, porque el sector de hidrocarburos es bastante vueltero y complejo y estamos metidos en la vida de lo que se sabe, que el próximo informe viene por ese lado. Porque no tiene subsidio el transporte, pero está subsidiado el combustible. Exacto. En un Bueno, país con todas las reservas que tenemos está subsidiado el combustible, porque no solo está subsidiado el precio del combustible, sino que está subsidiada la actividad. Por lo Entonces estamos tanto, hablando justamente de esta pero claro. situación. entonces, ¿cuánto tendría Entonces, que pagar? ¿1.000 pesos el boleto? la Ponele tarifa que no hay el más, que no hay combustible más está en Estado. dólares. No hay más, o sea, no hay más gasto público. El gasto público lo vamos a hacer al mínimo. O sea, servicio de seguridad y Justicia. servicio de seguridad y servicio de justicia. Y vamos a darle un subsidio, no sé, una tarjeta SUBE que le vamos a cargar a la gente que realmente no la puede pagar. Gracias a Dios no es mi caso. ¿Sí? Soy una profesional y no tengo ingresos extremadamente elevados, pero podría pagarme mi colectivo y podría cubrir mi canasta alimentaria, así que no voy a ser sujeto de, como mucha gente, la mayoría, no va a ser sujeto de poder percibir un voucher, ni una tarjeta, ni nada. Entonces, ¿cómo sería mi vida? Tendría que pagar 1.000 pesos A el ver, más o colectivo, entonces. menos el barril de petróleo hoy debe estar $86, $90. El año pasado, tomamos un ejemplo, el año pasado estuvo $100 y en Argentina estaba 55. Es decir, que había que elevarlo al doble, pues no va a tener subsidios, por lo tanto tenemos un incremento ahí de que O sea que 90%, la semana 80%. pasada yo cargué el tanque de nafta, creo que fue antes del último aumento, y pagué 9.000. O sea que sin subsidio hubiera pagado 18.000. No, más. Es 80% en dólares. O sea que hubiera pagado 30.000 pesos para cargar el tanque de nafta. Y habría que ver en dólares 17.000 al dólar que está, que obviamente utilizan el oficial, las petroleras, porque todo se tiene que manejar el oficial, está a 360, habría que dividir ahí, que serían unos $50. Y $50 sin subsidio, sin nada, obviamente unificamos tipo de cambio, 700, se duplica por 2,5, sí, se va más, 50.000, yo diría. No puedo sacar más no puedo sacar más el auto, básicamente. Acá anda una noticia muy mala. Por Sí, eso es Pues un podrían llegan planteo, a pasar hacerse dentro el de auto poco. como en los picapiedras, con un agujero claro, para por eso el dejar los planteo es pies. una locura. El Salvador, que es un estado dolarizado, incluso durante pandemia y durante los problemas del año pasado,
Nayib Bukele, el presidente, salió en cadena nacional a decir que el Estado iba a intervenir con subsidios. Subsidió un montón de cosas, porque si no, cuando se dispara, te pulveriza el país. Te lo Bueno, pulveriza. entonces el auto ya está. Me resigno y no lo saco más porque no lo voy Bicicleta. a poder frenar. Voy a tener que pagar 1.000 pesos, voy a tener que tomar muy pocos colectivos, pues si voy a pagar, se me va como a 1.000 pesos el boleto de colectivo, no sé cómo voy a hacer. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me afectaría en mi vida? La escuela, yo La tengo luz y 2 el hijos gas. que van a la escuela. Escuela. Y la La luz y el escuela. gas. Pero van a una escuela privada, así que no me importa, ya la pago. No, y bueno, pero puede estar subsidiado tranquilamente, porque los empleados de ahí adentro están subsidiados. No creo que si le sacamos el transporte a los profesores que tengan adentro, se van a aguantar ese mismo sueldo. Yo soy profesor. No, cap- Si a Más mí me allá de subís eso, el transporte, que todas es las mi principal escuelas Y insumo además las para escuelas son tienen movilizarme. subsidio en públicas, en todo general. caso, de Hay gestión muy pocas privada. escuelas que no tengan un subsidio. Ujú. O sea que Sí, en las realidad, 100% privadas. No olvidemos que no solo o sea, te las sacan el escuelas subsidio. 100% privadas son esas escuelas de elite que salen como ¿Existe 150 tal lucas, criatura mitológica? No estoy seguro. ¿qué? Vos decís De que que está existe siendo la escuela subsidiada. privada, me parece que es una Newman. escuela, una criatura mitológica, la escuela privada. Creo que todas son públicas de gestión privada, lo sumo. Bueno, Y ponele que ahora vamos a permitir que las escuelas sean privadas, un negocio, y no las vamos a subsidiar más. Va a haber voucher para la gente que no puede pagarse la escuela privada. Y bueno, ahí tenés Mom. lo que pasa en Chile, ¿no? Hay algunas escuelas que son más demandadas que otras y oferta-demanda, das 5 vouchers para entrar en una, uno para entrar en otra. Entonces, no sé, la escuela, no sé, no voy a poder mandarlos más a la escuela a los chicos tampoco. No, capaz de que lo podés mandar a una escuela a 300 kilómetros de tu ciudad porque es la que vas a poder acceder. Bueno, no, o se puede generar un salud, sistema de castas. salud, salud. No olvidemos 300 kilómetros pagando un boleto Pagando mucho más. boleto no quiero pensar Dale, porque no, también 50.000 porque. pesos me dijo que había que... Claro. Espera, salud. Bueno, yo tengo una prepaga, así que tampoco me preocupa. El Estado no me da nada a mí. Tengo una No, pero prepaga. tienen mecanismo de compensación para las prepagas. O sea Intervienen que cuando hay también si yo pago una prepaga, el Estado está gastando, tiene ¿Y cuándo vimos subsidios. quebrar una prepaga? Todo el tiempo se quejan que no alcanza y demás. ¿Y quién cubre todo ese déficit? No están sacando del bolsillo de las ganancias. Y también no olvidemos que si, según los mecanismos de mercado, al haber salud pública, se supone que eso tiraría también un poco el precio a la baja, ¿no? De las prepagas. Obviamente. Ahora, si nosotros quitamos la salud pública, habría mucha más demanda para las prepagas y el precio probablemente se Y dispararía. estamos usando las leyes clásicas de la economía, nada de Exacto. heterodoxia. No estamos haciendo nada de heterodoxia acá. Porque Bueno, uno Y a puede su vez decir, lo, bueno, lo muy bien. gracioso es que los dueños de estoy las prepagas, pensando que si yo vivo más o menos con 300.000 pesos, más o menos, si tengo que pagar, ponele de escuela privada de mis hijos, 150 lucas de cada uno, o sea, ya ahí se me va todo. El auto no lo puedo sacar, voy a tener que llevarlo caminando, porque no me voy a poder tomar un colectivo, y la prepaga también se me va a ir más cara, así que no voy a poder ir, pero tampoco, si la dejo de pagar, no sé cómo voy a hacer. Voy Pero a tener que siempre se vivir puede vender rezando un para no riñón, ¿eh? enfermarme, porque hospital público no va a haber. Porque ahora voy a decir, bueno, dejo de pagar la prepaga, total está el público. Pero por eso se habilita el mercado de los riñones, justamente. Los riñones, los ojos, Claro. el hígado tiene varios lóbulos, se pueden ir Cotizan bien. cortando. ¿No? Pero no Exactamente. tengo plata, no voy a poder pagar. No sé, me estoy asustando un poco cómo sería la vida sin Estado. Y Pero serías básicamente, libre, para Eva. graficarlo, Serías libre. serías un poquito Libre del como estos Estado. países que tienen menos gasto público en relación a su PBI, ¿no? Que justamente se encuentran por África. Seríamos un poquito como estos países, ¿no? Si es vemos un país al que yo, Europa, es un Estados país al que yo Unidos, me quiero Grosso. parecer, demás. la ¿Cuál es ese República país que está Democrática del súper, súper, Congo. súper rojo en África, ahí, abajo A del ver, cuerno de África? y ¿Cómo si sería? vamos a ver un poquito cuáles son los que tienen menor gasto público en relación a su PBI, Somalia, Sudán, Haití, el Congo, Pero Bueno, son todos países que no Yemen, tienen Estado, en realidad, que son estados fallidos. O sea, no, Etiopía, Haití se vive es bien. arreglate solo, Guatemala. arreglate Sí, como es un puedas, poquito son eso. países Es arreglate un como poquito eso. puedas. Arreglate En como Haití puedas y, se y vive. divide las donaciones de los países que más tienen.
En Haití se vive bien, el promedio de vida no llega a 45 años. Ese rojito, rojito que está en diagonal hacia abajo de un verde y abajo de un rosa, creo que ese es Sudán. Sí, Sudán es el segundo. Además no son países muy Es el menos conocidos, ¿no? áspero. En el mundo, mucha intención internacional, que les ha Son, ido muy son bien. conocidos. Son No, conocidos por ser no, no, países que no, bueno, pero son, uno no es que dice, son este país complicados. dejó de cobrar impuestos, desapareció el Estado y le fue bárbaro. Ahora, no sé, es un líder No, tecnológico o produce, no sé, todos los microchips o hace, no sé, los Sí, no autos son de... los países del sudeste asiático. No No, son Corea con su Samsung. no es que se transformaron en potencias por haber desaparecido el Aparte, Estado, básicamente. esto de hacer los números es muy difícil porque Argentina tiene una tradición, o sea, nunca se vivió así, al menos no desde que nosotros no habíamos nacido. Puede ser que pre-Irigoyen o por el estilo, pero es irrisorio pensar en una Argentina en la que se dice, bueno, el Estado ya no interviene. No hay forma de hacer números, no sabemos cómo se acomodaría la economía. ¿Cómo reacciona el mercado argentino cuando ya no hay Estado? El Si Estado Estado mínimo, hubo en todo momento. minarquismo, minarquismo. O ¿Y sea, con quién? educación, el Estado solamente se va a encargar de administración, justicia, seguridad y una asistencia social a la gente que está más mal, 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 mal. Bueno, pero yo Minarquismo. escuché que ahora que en realidad prácticamente todo queda igual. Y porque Es es medio remontarse a un difícil, estado ¿no? de En la Argentina en práctica. 1930. Exactamente, exactamente. Porque aparte está, la economía no puede funcionar exenta de lo que es la sociedad en la cual se encuentra inmersa. La sociedad argentina siempre esperó que la educación tiene que ser pública. O sea, no se discute eso. Ningún argentino lo discute. Tal vez alguno medio enajenado que de repente dice, no, hay que privatizar todo, pero todo el resto, nadie discute si el CONICET sirve o no. En general, en la masa, no se discute. Por eso no se están discutiendo ideas, sino que se están discutiendo reacciones, como lo estábamos hablando recién. Se está discutiendo en realidad que el sistema tendió a volverse injusto, no directamente, sino se volvió injusto en la práctica. Anda para abajo, Tommy. puedo decirme a Así dónde yo voy. le metés a lo. No, no, da explicar vos cómo podría pensarse, no es una solución. Acá no hay soluciones, acá cada uno tendría que pensar, es como el aprendizaje, ¿no? Uno de los que somos profesores. Es el aprendizaje situado. Vos no podés hacer una teoría de aprendizaje para de repente enseñar, o situaciones o ejercicios para enseñar en Tucumán y en Santa Cruz al mismo tiempo. No sirve, es una tontería, porque los profesores de Tucumán saben cómo hay que enseñar en Tucumán, lo de Santa Cruz en Santa Cruz, Buenos Aires en Buenos Aires. Entonces, estas son consideraciones a tener en cuenta. Habría que tomar esto como guía. No porque nosotros venimos del conurbano y le estamos diciendo, le estamos diciendo que los problemas estos existen y se está generando esta diferencia. Entonces existe esto. No es una locura que se plantea. Entonces, Tommy, todo Sí, tuyo. o sea, básicamente acá es, ¿por qué traemos consideraciones y también propuestas que las vemos ahora en las siguientes dos páginas? Porque un análisis no tiene sentido si no te da algo de valor, si no te da algo para hacer, algo que puedas aprovechar. Entonces, siempre lo que hacemos lo hacemos enfocado con esto, ¿no? En ver cómo podemos mejorar ciertas líneas de trabajo, ciertos ejes para poder cambiar la situación, ¿sí? Son generales, obviamente se pueden profundizar también, pero creemos que el camino es por acá. En principio, la administración sustentable del comercio es clave para la situación que nosotros tenemos, donde nos cuesta acceder a déficit, a deuda para financiar el déficit, como lo hacen muchos otros países. Si accedemos a deuda, esa tasa cara. Y además tenemos bastantes limitaciones hoy en día en el mercado, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con una situación en la que los dólares principalmente provienen del comercio. Y los dólares se van igual también en gran parte por el comercio. Entonces, cuidemos los dólares que nos entran, ¿sí? Usémoslos para los sectores más estratégicos que nos permitan generar esa divisa y restringamos de alguna manera o limitemos las importaciones que no son necesarias, que son más suntuarias. Pero potenciemos, Argentina, Tommy, es un país que tiene muchísimas potencialidades de exportar, ¿sí? Nosotros estamos concentrados solamente en exportar productos agroalimentarios, ¿sí? Y Argentina Exacto. viene exportando productos agroalimentarios hace años. Nosotros tenemos
una Argentina que es capaz de exportar muchísimas más cosas, conocimiento. ¿Sí? Los sectores exportadores de conocimiento son uno de los sectores más dinámicos hoy en día y que más han aumentado, aún teniendo un sistema bancario, un sistema cambiario y digamos, y muchísimas cuestiones que van en contra de la exportación de conocimiento. Hoy el tipo que exporta conocimientos o una empresa que exporta conocimientos, que exporta software o exporta cualquier cosa, clases de inglés, ¿sí? Diseño gráfico, porque siempre te concentras solamente Sí, sí, sí. en el que hace no sé, Código. software, código, pero no es así. Vos tenés, no sé, el abogado que hace asesoramiento internacional a empresas y cobra en dólares y tiene muchísimas dificultades para ingresar los dólares al país, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que pagar, tiene que, digamos, tener un dólar que está, digamos, de la misma manera que el tipo que exporta el sector más competitivo del país, que es el agronegocio. El mismo que le dan el mismo dólar que al sector exportador. Tiene posibilidades, ¿sí? Más grises o más negras, ¿sí? O más, pero que además son difíciles, porque esto del monotributo TEC se tiene que anotar en la FIPA, aquí, allá, después tiene Es que entrar esos engorroso, es dólares, anotarse, hacer complicado. 25.000 trámites. Obviamente. Entonces, si nosotros tuviéramos la posibilidad, o sea, y ha crecido tanto ese sector, aún poniéndole trabas, ¿sí? Y Exacto. aún diciendo como que es un delincuente prácticamente, el tipo que exporta conocimiento. Lo estás empujando a que se vaya. Tenemos una educación pública que forma desde chicos, a los chicos les dan computadoras, les enseñan robótica en la escuela, después tenemos las universidades públicas, financiamos para que después se quede en Le cortamos Argentina, las o sea, alas, un cuasi digamos, les delincuente enseñamos a volar y que les no cortamos las tiene alas un cuasi en el último delincuente, tramo. le querés cortar las Exacto. alas después, o que se vaya para afuera, lo está fomentando a que se Claro. vaya para afuera, o no puede sacarse una tarjeta de crédito porque no tiene cómo blanquear sus ingresos. Es todo un Entonces, desperdicio de la materia gris que generamos que es mucha y es de calidad, y y eso se que se gasta reconoce. mucha plata en generar esa materia Exacto, gris, que es muy exacto. buena, pero somos un país que borra con el codo lo que escribe con la mano. Exacto, es Tenemos como que el dejar equipo de de hacer fútbol que eso. pone un montón de plata en inferiores, hace scouting y todo lo demás, nutrición, alimentación, vivienda para los pibes sin inferiores y después al momento de debutar siempre usa a los mayores y nunca usa a los chicos inferiores. En definitiva estás perdiendo plata. Estás perdiendo Y, plata y ese talento se te va, se termina yendo a otro lado. y otra cosa que dijo Tommy ahí importante, importar solo lo necesario, hay que cuidar los dólares, etcétera. ¿Por qué hay que cuidar los dólares? ¿A qué viene esto? Argentina en el 2019, 2020, 2021 y 2022 tuvo Tuvo superávit superar. comercial. Exacto. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué los profesionales no? Y por la inestabilidad que tenemos, a fin de cuentas, en nivel macroeconómico. Tu inestabilidad macroeconómica viene porque no podés consolidar un nivel de reservas lo suficientemente interesante como para poder afrontar todos los shocks, corridas, pagar tus créditos comerciales, etcétera. Sí, los créditos que te dan. Ahora, ¿cómo puede ser que tenemos superávit comercial y ahora dependemos de los dólares que nos va a girar el FMI, que es para pagarle a ellos únicamente? Bueno, porque se fueron, se fueron. O Se sea, fueron, pero si uno también se tiene fueron deudas, por muchos motivos que hicimos mal, como tener 25 tipos de cambio de una administración de comercio completamente ineficiente, ¿sí? Cuando vos, la forma que tenés básicamente de tener alimentos baratos, y que esto no es una ciencia, todos los países lo han sabido y ya lo sabemos en Argentina, nosotros no podemos tener el mismo tipo de cambio para el sector agroexportador que para el resto de la economía. ¿Sí? No podemos tenerlo, pero la única forma que tenemos de no tener el mismo tipo de cambio para el sector exportador que para el resto de la economía es teniendo retenciones altas. Bueno, ¿Sí? pero te voy a decir algo más, Eva. Para poner en discusión, es algo que lo estaba pensando mientras hablábamos. ¿Cómo hubiéramos sorteado la situación de la sequía de otra manera? Se me ocurre si hubiéramos tenido capaz
las reservas necesarias como para poder afrontar esa situación. Y no tenés que empezar a Claro. regalar tipos de Lo cambio. que pasa es que vos pusiste Si todos vos los administrabas incentivos. sustentablemente tus dólares en su momento, tal vez hubieras sorteado esta situación de otra manera y no hubieras tenido las consecuencias que tenías hoy en día. Lo que pasa es que vos tenías un tipo de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Para no hacer que los alimentos se te vayan al diablo, dejas un tipo de cambio bajo y empezás a poner trabas cuantitativas. Entonces es el juego de trabas cualitativas, perdón. Decís, este puede exportar, este no. Entonces empezás a hacer, ahí sí, ¿entendés? El juego de, bueno, el que consigue dólares baratos se saca la lotería. Entonces estamos todos viendo, a ver, de qué manera conseguimos dólares baratos en vez de qué manera podemos hacer para exportar. ¿Por qué? Porque para exportar, cuando exportás, Exacto. te dan el mismo tipo de cambio que le dan a la soja. No, vos tenés que darle a Pero toda la gran economía parte un tipo de de. cambio alto y al sector de la soja darle un tipo de cambio más bajo porque es mucho más competitivo. ¿Cómo haces para que tenga un tipo de cambio diferencial? Con retenciones. Lo que pasa es que retenciones en este país, desde la 125 es mala palabra. No lo podemos venir a tocar. Entonces, ¿qué hacemos? Una herramienta. Es como agarrar y decir, yo quiero hacer una casa sin un martillo. Bueno, no sé hasta qué punto vas a poder hacer una casa. Capaz que la puedes hacer, pero medio enclenque, muy ineficientemente. Tenés que usar todas las herramientas. No Pero hay puedes una cuestión con agarrar la y Argentina igualmente que enloquecerte con es un una país en el que herramienta, no. últimamente nos corre la coyuntura y no hay una planificación clara y un poco lo que venimos a hacer con estos informes también es pensar un poquito más allá de lo inmediato. Todos estamos con lo inmediato, con las noticias, con que sube el tipo de cambio, tenemos déficit, tenemos superávit, todo el tiempo viendo la cuestión de las elecciones, cómo me va a afectar el bolsillo y no pensamos un poquito más allá en todas las potencialidades que tenemos. Por eso, inclusive, muchas veces pensamos hay que bajar el gasto y no pensamos cómo subimos los ingresos. Con todas las potencialidades que tenemos, reconocidas a nivel global, podemos ser una potencia exportadora de energía. El litio, estamos dentro del triángulo del litio, que sabemos que es uno de los principales recursos en lo inmediato y en el futuro a nivel global, seguramente. Entonces, o sea, tenemos para crecer, tenemos para agregar valor, pero nos corre la coyuntura siempre. Y aparte que nos corre la coyuntura como que mismo que la generan los mismos a los que nos corre. Porque si pensamos que el dólar soja, hay algo que es cierto y al mismo tiempo no puede utilizarse mucho como argumento, porque te dicen, bueno, tenés que hacer el dólar soja porque si no, no te liquidan los sojeros. Es plantear que el enemigo es otra vez el que está intentando hacer negocio. Pero ¿por qué no te liquidan? Porque están esperando que suba el tipo, porque que tomes estas medidas. ¿Y por qué saben que vas a tomar estas medidas? Porque saben que no tenés dólares. ¿Y por qué saben que no tenés Tenés dólares? espalda. Porque cuando los tuviste, los dejaste ir para el pago por ejemplo, ya en algún momento haremos ese gráfico, de los préstamos que tenían las empresas privadas con casas matrices en otros países a través de los préstamos intracompany. Para que se sepa qué son los préstamos intracompany, yo soy, bueno, creo que podemos decir marcas, ¿no? Yo soy Fiat Argentina, y tengo mi casa matriz, digamos, o soy Ternium, digo en Argentina, y le pido un préstamo a mi casa en Luxemburgo o en México. Ternium es Entonces, claro, este yo chin pido para ese la gente que no préstamo. sabe, ¿no? ¿Cómo? Ternium es el chin. A ver, o Exacto. no solamente que hay que ir tan a lo alto, que es cierto que se han llevado muchísimos dólares, pero todos los pequeños, todos los importadores que han adelantado importaciones de Claro. meses y años. Sí. Y aparte no olvidemos que también hay maneras, tenemos que encontrar maneras originales de hacerlo, ¿no? También las restricciones, cuando se corta el flujo de divisas para poder importar y demás. Hoy en día los actores económicos le tomaron la gimnasia a esto, saben de qué manera afrontarlo. Se están importando a un dólar que proyectan para el futuro y entonces básicamente las empresas que le dan los productos a las importadoras se lo cobran a ese precio. Entonces, en definitiva, te termina generando un impacto en la inflación, apreciándote consecuentemente el tipo de cambio. Lo cual termina generando un montón de desencadenamiento porque son parches, porque son medidas a corto plazo para solucionar una situación determinada, pero no hay una proyección, no hay un plan. Es un Exacto. poco también lo que criticamos y lo que tratamos de cuestionar y por eso proponemos cuestiones más a nivel integral, ¿no? Tenés que administrar sustentablemente el comercio, porque después, cuando los necesites, si no los tenés, se te desconfigura toda la macroeconomía con todo lo que eso conlleva. Salarios, tipos de cambio, precios. Otra de las propuestas es, tenemos que ver de qué forma nos queremos insertar en el mundo. Si vendiendo agroalimentos con bajo valor agregado
o qué productos tiene Argentina toda la capacidad para producirlos y que el mundo los requiera con alta calidad y alto valor también. Yo lo que quiero es Bueno, que pero hasta haya ese trabajo argentino en todo momento el vas mundo. a necesitar los agroalimentarios. Lamentablemente, hasta ese momento vos podés decir, che, Pero Argentina es tengo muy 100 grande, productos que Argentina donde yo no tiene salgo. por qué dejar de producir alimentos. No, Argentina puede obviamente. seguir produciendo alimentos, pero tiene que también, no es alimentos o, o economía del conocimiento, No, es es todo, todo. agroalimentos y economía del conocimiento. Obvio, pero para eso necesitan los dólares, Eva. Y por eso decimos Administración Sustentable del Comercio, para Para también generar un generar colchón. incremento de los ingresos y de divisas. Digamos, hay una relación entre una cosa y la otra, hay una causalidad. ¿Sí? Entonces decimos, destinemos en los lugares donde podemos agregar valor y generar divisas, y más divisas todavía. Pero bueno, esa es una cuestión, es una cuestión de política, de decisión. Hay que bancarse algunas cuestiones porque probablemente cuando vos Y como estás esto es lo que venía generando diciendo, o divisas en sea, esos sectores, se está resignando plata en otros, pero ¿no? también Entonces tenés son que tener, cuestiones. tenés que agarrar el toro por las astas y tenés que bancarte y decir, bueno, a ver, nosotros producimos alimentos, ¿sí? Y exportamos alimentos. Y no podemos hasta que tengamos el mismo ingreso de Suecia, no sé, ¿entendés? De la Unión Europea, donde le exportamos muchísimos alimentos, que los argentinos paguen esos mismos precios de alimentos. Entonces, de alguna manera necesitamos, sin hacer un descalabre en el resto de la economía, mantener el precio de los alimentos baratos. Pero eso es gestión política también. Obvio, Claro, tenemos que pero mantener el aparte precio a de los mí me alimentos tenés que baratos. decir a dónde vamos. Si yo tengo una empresa Claro. alimenticia, vos me decís, de acá a 5 años, ¿a dónde vamos? ¿Y cómo pensás hacerlo? ¿Y con qué gente? ¿Y qué gente que conozca el sector tenés ahí adentro? Entonces, bien, esto y esto. ¿Puedo aportar? Sí, perfecto. Pero me tenés que decir a dónde vamos. No me podés decir a dónde vamos a estar en un mes. O a dónde querés llegar, sino a dónde vamos a estar. Después te podés equivocar en el camino, pero a dónde querés llegar y el camino para que yo tome la decisión y digo, bueno, sí, o esto no me gusta, entonces vamos a la pelea. Es la discusión. No la pelea, sino discutir. Pero tiene que estar gente que conozca el sector, tenemos que tener una visión de 5 años. Argentina no sabe qué va a pasar en 5 años, ¿desde hace cuánto? Argentina no sabe qué va a pasar en 5 meses, Matías. No, no, no. No sabemos lo Y que va a ahí, pasar en perdón, 5 días con las medidas. y traigo Todavía un estamos poquito esperando una medidas. discusión, y traigo una discusión también de que tenemos que tener la gente capacitada dentro de esos lugares, ¿no? Donde se están analizando esas cuestiones. Porque es mucho de lo que no hablamos muchas veces desde el espacio y tenemos que ser lo más autocríticos y lo que tenemos que buscar, si sabemos que estamos cumpliendo una función pública desde donde nos paramos, con todo lo que eso conlleva, el honor y la responsabilidad que conlleva, tenés que trabajar de manera impecable. Y la gente que tiene que Y, estar ahí tiene que ser la mejor y la más y a capacitada. mí me parece que no Tiene que solamente ser bien tienen que paga, ¿no? trabajar de También. manera impecable, sino que hay que tener honestidad intelectual y no Obvio, también. casarse con, porque pasa mucho con los Con la doctrina. profesionales. La Dentro de la economía es economía, vamos a pragmática. La economía tiene que ser pragmática. La economía tiene que ser pragmática, como te digo, a ver, vos no puedes agarrar y casarte, porque no, esto está mal. Entonces, vamos a decir, durante 20 Sí, años, porque esto lo 15 hace la años, escuela neoliberal, claro, ¿no? ¿entendés? Podemos emitir cualquier cosa y que eso no genere inflación. ¿Entendés por qué? Porque en algún momento, no sé, políticamente se fue para allá y se dijo, bueno, no, a ver, es cierto, hay unos ciertos márgenes, en cierto contexto, no es que la emisión es siempre y en todo momento como es un fenómeno monetario. Es cierto que eso es falso, pero tampoco podemos ponernos del otro lado y decir que podés emitir todo Claro, lo que se te cante y que no va a tener exacto. ningún tipo de, De consecuencia. De 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 impacto, digamos, en la consecuencias. inflación. consecuencia, ¿sí? Claro. Después, bueno, a ver, y sí, quisimos poner retenciones en el 2008 y nos fue mal. Bueno, entonces, a partir de ahora nunca más se va a hablar de ese tema y vamos a hacer toda una vuelta, todo así, y vamos a desordenar toda la macroeconomía porque no queremos tocar el tema retenciones nuevamente, ¿sí? Entonces no nos podemos poner tan ideológicos, hay que ser pragmáticos. Una medida puede ser buena, puede ser mala, según el contexto, según el momento, según la situación. Hay que tener honestidad intelectual, básicamente. Parece que eso es muy importante y yo, chicos, los súper felicito por el trabajo que están haciendo y por, bueno, y por todo lo que le están poniendo y por cómo miran la realidad, ¿no? Sin repetir eslogan. Muchas gracias. Sí.
No, no, no. Y aparte hay que saber si en algún momento se llega a encontrar un error, como dijimos hoy, vamos a modificar algunas cosas. También eso falta mucho, ¿no? Me equivoqué. Me equivoqué, lo hice mal. Falta, no de nosotros lo decimos, pero nuestros funcionarios, por ejemplo, tendrían que ser los primeros en decir, cometí un error, cometimos un error en tal o cual medida, en el rumbo, algo por el estilo, pero lo vamos a sacar adelante, nos reunimos con las personas que nos tenemos que reunir, hacemos lo que tenemos que hacer y vamos a morigerar algunas cosas, vamos a reacomodar el camino. Pero también eso también tiene que empezar a darse. Pero tiene que haber gente que no esté tan metido en, como vos decías, lo del tema de enamorarse de una doctrina, una forma de hablar, una forma de comunicar, este hecho de no, lo políticamente correcto. Esas frases tontas que se fueron anclando en la cabeza de las personas que dirigen un 47 millones de futuros, tienen que romperse en algún momento y decir, explicar algo de historia básica. Todos los países que se desarrollaron al comienzo la pasaron mal, gente. No estamos diciendo, bueno, ¿qué le vas a sacar más la comida a la gente? No, pero lo que tenemos que dejar es, bueno, vamos a ajustar en ciertos lujos, lo que podría considerarse lujos, vamos a tener que moderar el gasto de manera eficiente, obviamente, en las tonterías, como lo vimos antes, que no es mucho, pero tenemos que ver de incrementar ingresos, entonces todos, pero para eso hay que dar un horizonte. Tommy, ¿estás ahí? Creo que Tommy se fue. Bueno, Bueno, a mí me gustaría, si pueden dar un cierre, les pido Sí, el cierre. a Tommy y a Eh, Mati. sí, sí. no, la Lo, verdad es que los desafíos son grandes que tenemos como economistas de una universidad pública. Nosotros con el pequeño, digamos, el pequeño gran objetivo de TEC es colaborar con la discusión hacia el país hacia construir el país que queremos y que las discusiones sean estas, que estemos discutiendo impuestos, que estemos discutiendo gasto, no que estemos discutiendo si dolarizar sí o dolarizar no, que ya fijamos posición en la que nos parece algo que atrasa al país en más de 100 años y que es resignar la totalidad de la política económica y la política monetaria. Entonces, desde este humilde lugar que nos toca ocupar hoy, como estudiantes o como graduados de Economía de la Universidad de Avellaneda, queremos aportar para que el país siga, construyamos ese desarrollo que tanto ansiamos. baja, Tommy, que estamos haciendo el cierre. Vamos con un poquito Estamos las un cierre. propuestas. Les pedí un Sí, estas son un poquito las cierre, propuestas. Tommy. Sí, 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 sí. Perdón, porque me surgió un imprevisto. ¿Les No pasa contamos la nada. propuesta brevemente o ya cerramos? No Estamos entendí. pidiéndoles un cierre, vamos a compartir el informe, un cierre de todo lo que hablamos, si nos puede dejar una idea, y el informe lo vamos a compartir en los comentarios. Perfecto. Nada, me parece importante que nos demos como los espacios estos de tener la autocrítica primero, pero una autocrítica sincera, como hablamos recién, no por una cuestión de flagelarnos, sino de ver en qué podemos mejorar, ¿no? Dejar de buscar capaz la demonización del otro o el enemigo constantemente, si no somos un poco como el Quijote siempre buscando la pelea contra los molinos y estás peleando contra nadie. Y a veces tenemos que pelear contra nosotros mismos, ¿no? Suena medio frase de Instagram, pero tenemos que pelear contra nosotros mismos para buscar ser mejores y proponer cosas mejores, ser creativos, esforzarnos, trabajar el doble. Creo que un poco con Mati, con este informe, lo que buscábamos es eso. Nos quedamos días y días hasta las 3 4 de la mañana, leyendo que van a las pestañas, buscando datos, haciendo cuadros, pensando propuestas, mejorando, dando la discusión con los compañeros y tomando comentarios para mejorar. Entonces, creo que esto es algo que podemos hacer todos, del lugar en el que estemos. Y en cuanto al informe en sí, estamos contentos por cómo quedó. Queremos que pueda aportar al menos un poco a la discusión que hay actualmente sobre estos temas. Y tratamos de ver a Argentina como un país con mucha potencialidad. No como un país que hay que achicar, sino como un país que hay que agrandar, en donde hay que trabajar en los lugares y sectores estratégicos y que tiene para mucho más. Cambiemos el pensamiento ese de Argentina no da más, sino que Argentina puede más, pero tenemos que ser vivos para saber cómo hacer justamente para pegar ese salto.
Matías. Sí, bajá un segundo que yo mientras hablo muestro justo. Ah, ahí está. O sea, el informe, la cantidad de datos que hay es impresionante. Hay mucha información. Si esto llegara a escucharlo a alguien que tiene injerencias, creo que una de las principales cosas que hay que hacer es empezar a conocer el país. O sea, basta de las frases comunes hechas que escuchamos siempre de la gente, de los funcionarios y demás, incluso nosotros, de las tonterías que hablamos, porque cuando uno se mete en los datos, nos damos cuenta que hablamos mucha tontería porque repetimos cosas que escuchamos en la tele y escuchamos en discursos. Entonces, hay que empezar a conocer Argentina, entonces tendríamos que tener una base de datos unificada. Al sector gubernamental tendríamos que tener una base de datos unificada. AFIP y ANSES tendrían que estar interconectados y después todos los ministerios para saber, para identificar problemáticas. Y después empezar a tomar medidas como esta, por ejemplo, relocalizar la Administración Nacional. Es algo inmediato. Está bien, Bruno me dice algo que es lógico. Las autoridades sí, todos sus equipos de trabajo no. O sea, y si vas a crear alguna dependencia que sea obviamente por necesidad, porque hay que empezar a usar el gasto eficientemente, perfecto, pero que no sea siempre en el mismo lugar. Tenemos que ver gente más trigueña, por decirlo así a lo bruto, a lo bestia. Tenemos que ver gente más tostada, tenemos que ver gente jujeña, gente salteña, porque si no lo que estoy pensando como argentino es el economista está en Cava nada más. El economista que sirve está en Cava. No hay un misionero que sepa de economía, que sepa finanzas para trabajar en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No hay una misionera o una correntina de repente del sector de salud que pueda trabajar en el Ministerio de Salud. Obviamente no se desarrolla, no sé, lo dejamos afuera por el tiro. Pero si es lo contrario, decímelo con hechos. Dime, yo creo en el país, todos somos argentinos, todos somos argentinas, todos tenemos potencial, nuestros profesionales son de excelencia, perfecto. Poneme dependencias de investigación en Tucumán, en Santiago del Estero, en Jujuy, en las fronteras, ahí, bien pegadito. Entonces Y se va a empezar a desarrollar. te sumo algo, Hay que Mati. empezar a pensar con hechos. Te sumo algo, Mati, muy breve y Sí. y te dejo que sigas. No olvidemos que hoy en día, después de la pandemia, el trabajo remoto vino a ocupar un lugar protagónico, digamos, en el trabajo. Entonces, está bien, vos podés tener a la administración central, podés tener a alguien en capital, por cuestiones constitucionales, listo. Hay maneras de sortear después el resto de los empleados, de los equipos de investigación y demás cosas. Inclusive la administración. Pensémoslo, La pensémoslo, administración se digo, hace con para tirarlo sistemas, sobre no la te hace mesa. falta tener gente en boxes. O puedes tener gente en Exactamente. boxes en, no sé, la ciudad de Córdoba, en Tucumán, Sí. y tener la parte de, no sé, la administración, el call center, un lugar Exacto, distribuido. exacto. No sería Uruguay de nada. ANSES Pensemos. digitales que tienen una cabina que uno va a una cabina en algún lugar, va y te van atendiendo desde ANSES en Tierra del Fuego. Entonces tenés una persona haciendo el trámite virtual o aparte de, para no hablar de apps y todo eso, ¿no? Pero para no sacar tanto empleo de por medio. Puede ser algo inmediato, pero tiene que ser algo inmediato. Es como esto se hace y ya. Y tiene que durar 6 meses la medida. No pueden durar años de proyectos, de discusiones, que le damos vuelta y que después aparece en el Twitter. Nos juntamos a charlar sobre la importancia del diálogo. El diálogo que vamos a tener nos permitirá tener más diálogos sobre los diálogos futuros. No, es lo único que se escucha. Yo miro las publicaciones de Twitter y esas cosas y es la importancia del diálogo para dialogar, dialogando más, vamos a terminar dialogando. Bueno, pero deja de hablar. Deja de hablar, vamos, dale, vamos. Si Hagamos no, propuestas la gente de concretas. conurbano que estamos acostumbrados de que vamos, hay que moverse, dale, dale, dale. Exacto. Eso Eh, es lo que me deja para cerrar, así que muchas gracias por sí, la oportunidad. para nosotros es un poco más de creatividad, de pensarlo de otro lado. Obviamente es un esfuerzo importante hacer esto, pero que se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer. Hay gente que tiene la herramienta, tal vez nosotros no lo tenemos. Lo que tratamos de hacer es acercarlo un poco a la discusión. Lo mismo con esto, e inclusive nuestro próximo informe es sobre esto. Sector hidrocarburífero, la propuesta, meter todos los cañones ahí, con toda la potencialidad que tiene. Básicamente, acá hablamos un poco de las bondades que tiene que el gasoducto Néstor Kirchner esté terminado en su totalidad y todo lo que nos empieza a habilitar eso, ¿no? O sea, en disminuir el costo fiscal, cuántos impuestos se pueden eliminar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el equivalente? Ahorrar divisas, Sí. justamente para robustecer las reservas internacionales del Banco Central, usarlas en los lugares estratégicos, promover la producción nacional también, ayuda a la renovación de la exportación de gas, que Mati es un experto en el tema, pero básicamente puedes exportar gas a un montón de países por gasoducto, cosa que no estaba ocurriendo hace unos años, inclusive era lo contrario, se importaba a precios muy caros, como por ejemplo de Bolivia, y además desarrollar una industria con mucho potencial como es la de GNL.
¿sí? Que te permite con un montón de encadenamientos. Por ejemplo, desarrollar tus propios buques para exportar generalmente. Entonces necesitas un montón de cuestiones más que están muy buenas y que está bueno en que son cuestiones en las que Argentina se tiene que empezar a meter de nuevo. Supo estar en ese lugar y tiene que volver. No, no mucho más de mi lado. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Bruno, ¿estás por ahí? ¿Querés hacer algún...? Sí, estoy por acá. Hoy estuve más que nada como escucha, incorporándome al formato. Así que bueno, acá presente. Me dijo, menos mal que me avisó Félix. En un momento se me había colgado la cámara. Ahora me escuchan mejor desde este lugar. Sí, perfecto. Sí, Se mucho ve mejor, mejor, se mucho escucha mejor. mejor Perfecto. todo. Cambié la computadora porque el otro se ve que estaba para atrás. Así que bueno, la próxima lo hacemos de esta ya. Bueno, si querés hacer algún cierre y si no, vamos a despedirnos. Va a estar subido, bueno, en mi canal y suscríbanse, como siempre les digo, suscríbanse, compartan y ayúdenos a difundir que esto es todo a pulmón. Y los chicos nos han traído un laburo súper interesante y voy a seguir convocando gente para seguir hablando de temas que están candentes y poder llevarlos a todos y a todas. Excelente. Totalmente, son temas más que Gracias. importantes y aparte, bueno, como los temas sobre todo que estaban hablando ahora del tema de hidrocarburos y demás, vimos que nuestro candidato ahora estuvo circulando por las ciudades haciendo propuestas, enfatizando por qué es importante el tema del gasoducto, justamente que se hablaba recién, que bueno, se estuvo pausado durante años, estuvo pisado el gasoducto, se hizo en cuestión de 8 meses y aseguraban algunos técnicos que iba a tardar 2 años. Así que, bueno, esperanzas hay, no es que no hay ideas, no es que no hay proyectos, hay, lo que se necesita es más laburo de investigación, más laburo de difusión, hacer conocer y hacer entender un poco digamos, a toda la población un poco lo que se hace y lo que se piensa, y lo que se puede llegar a hacer, que yo creo que no es poco, ¿no? Como estamos viendo hoy, hay un montón de cosas que serían incluso para hablarlo más a fondo, no sé, la parte de impuestos es interesante. Por decir un ejemplo, así como para cerrar, la semana pasada me junté con un amigo en la quinta y el padre me dice, pero puede ser que en la Argentina haya más de 600 impuestos". Bueno, no es tan así. Entonces, explicar esas cosas que son como lugares muy comunes del discurso político, quizás técnicamente es muy embrollado, pero se le puede encontrar la forma para hacerlo simple. Sí, puede ser, capaz que existen en un total, si sumamos todos los impuestos locales, municipales, provinciales, Pero nacionales no y es que todo te eso, toca pagar 600 impuestos a vos. no es que vos pagás, exacto. Vos no No, y pagás aparte ahí 600 impuestos. estás mezclando tasas y Ni de contribuciones. O sea, casualidad, ¿viste? Entonces, esas cosas son muy buenas para dar la discusión, sobre todo para aquellos que están muy preocupados por esas cosas, como comerciantes, industriales y demás. Así que bueno, como dijo el ministro, a votar por instinto de supervivencia en el Consejo de las Américas, ¿no? Así que no les pido que voten un candidato a otro, pero piensen en sus empresas al votar. Así que si eso le queda a los empresarios, imagínense a nosotros. Bueno, les mandamos un abrazo grande a todas y todes, y los esperamos el domingo que viene con otro tema más para seguir desnudando la economía. Dale, muchas Félix, un gracias, nos abrazo. vemos. Gracias, chicos. Muy bueno. Chau, chau.